Cada 24 horas en México, 1,400 personas cumplen 60 años de edad. Esto es 500,000 de adultos mayores que se suman cada año a los casi 8 millones que actualmente viven en nuestro país. Menos del 10% del total de mexicanos que somos hoy. Sin embargo, los expertos advierten que en pocos años este número aumentará de manera significativa, lo que obliga a plantearnos desde ahora esta nueva realidad y pensar ciertamente en un México distinto, más viejo, para los años que vendrán. TV Azteca presenta Reporte 13 con Ricardo Rocha. En marzo de 1974 fue creado en México el Consejo Nacional de Población, CONAPO. En ese entonces, hace exactamente 30 años, el crecimiento demográfico en nuestro país era de 3.3% anual. Las parejas tenían más de 6 hijos en promedio y la esperanza de vida era de 60 años. Hoy en día la situación es muy diferente. En este 2004, la tasa de crecimiento es de 1.3%. El promedio de fecundidad es de 2.2 hijos y la vida media de los mexicanos es ya de 75 años. Esta nueva realidad plantea igualmente problemáticas distintas a las que vivíamos hace unas cuantas décadas. Una de ellas en concreto es el envejecimiento de la población, la cual por cierto es de 103.7 millones de mexicanos ya. 53 millones de mujeres y 50 millones de hombres. Se calcula que en tan solo 25 años, 1 de cada 4 habitantes en el país tendrá más de 60 años de edad. Esta realidad cada vez más cercana nos obliga a replantear una serie de situaciones si no queremos que acabe por rebasarnos. Según el CONAPO, hoy en México hay casi 8 millones de adultos mayores. 2 millones de ellos viven en extrema pobreza. Y muchos otros sobreviven olvidados de su familia y de las autoridades. Para el 2015 esta cifra habrá de duplicarse y para el 2050 podría llegar a los 36 millones. En la actualidad existen 11 adultos mayores en México por cada 100 personas económicamente activas. Para mediados de siglo se prevé que esta cifra se eleve a 45 de cada 100. En otras palabras, se trata de un país al que muy pronto le empezarán a salir canas y se pondrá viejo. Quedarán entonces en el recuerdo aquellas épocas en las que México se destacaba por ser un país eminentemente joven con un enorme potencial en lo que se refería a las nuevas generaciones. Hoy los millones de niños que nacieron durante los años 60 y 70, cuando se dio en nuestro país la gran explosión demográfica, habrán de llegar a la tercera edad en no más de 3 décadas. Esto habrá de representar entonces nuevas y crecientes demandas en lo que respecta a los servicios de salud y seguridad social, sobre todo considerando que ahora la esperanza de vida ha aumentado significativamente en las décadas recientes. Dicho de otra forma, somos un país en el que cada día nace menos gente, pero en donde los que ya estamos aquí tenemos la oportunidad de vivir cada vez más. Esto viene a darle un giro a la llamada pirámide poblacional, en la que día a día se va estrechando la base, mientras que los sectores de mayor edad se ensanchan. Ante esta situación, el CONAPO advierte que de no impulsarse reformas a los sistemas de pensiones y de salud, las oportunidades demográficas se convertirán en una pesadilla y que sin cambios efectivos en la materia, nuestro escenario podría ser de mayor pobreza, aunado a una población más envejecida. Esta misma autoridad recomienda revisar urgentemente los programas de seguridad social con una visión de mediano y largo plazo y señala que de mantenerse el actual esquema, en poco tiempo muchos mexicanos quedarán prácticamente fuera del sistema de pensiones que actualmente pasa por una grave crisis. Para evitar esta situación,
Los expertos insisten en que se requiere impulsar, en principio, el desarrollo económico del país para estar debidamente preparados para el cambio poblacional, como lo han hecho algunas naciones europeas. Países como Noruega, Dinamarca, Suiza, Francia y Suecia, entre otros, han impulsado reformas económicas, sociales y legales para atender las necesidades de su cada día más numerosa población adulta. Medidas como estas son verdaderamente urgentes en México, si no queremos que el futuro de muchos mexicanos sea irremediablemente más incierto de lo que ya es hoy. Licenciada Zúñiga Herrera, ¿es irreversible? ¿Tendremos un México cada vez más viejo? Es irreversible. Es un fenómeno que se presenta en todas las sociedades. Es un fenómeno que está asociado a un proceso de modernización y de mejora de la vida social y la vida económica de las poblaciones. El envejecimiento demográfico es producto de lo que se conoce como la transición demográfica, que tiene que ver con el descenso de la fecundidad y la mayor esperanza de vida de la población. Ambos fenómenos son logros muy importantes de la humanidad. Reducir la fecundidad como resultado de una mayor posibilidad de las parejas de decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, y de contar con la tecnología y los medios que le permitan llevarlo a cabo, es un avance muy importante. Y el segundo, muy claro, muy evidente, es que hayamos logrado abatir la mortalidad prematura y que podamos gozar de una vida más larga, con una mayor probabilidad de sobrevivencia a años tardíos y la mejor de las cosas en mejor condiciones de salud. Ese es el tema que nos falta, vivir más, pero con mejor calidad de vida. En este momento, las personas mayores de 65 años en México constituyen el grupo de población de más rápido crecimiento. El tamaño actual es de 5 millones y probablemente se duplicará o triplicará en los próximos 20 años. Si comparamos esto con lo que sucede en otras partes del mundo, vamos a ver que aunque todavía no es una proporción alarmante, de hecho es una proporción reducida, ya representa el 5% de nuestra población. En Estados Unidos, la población mayor de 65 años ya alcanza 12 años, y en Europa ya tiene hasta el 15%. Y en Japón ya alcanzó el 21%. Hay otro dato que es interesante. Según el Consejo Nacional de Población, para el año 2000, la población que contaba con 60 años y más en México ya eran 7.2 millones de mexicanos y representaba el 7.1 de la población sobre los 102.4 millones que somos. Entonces, lo primero es que la magnitud de este universo, pues evidentemente no está siendo atendida, ni hay ningún prospecto para que pudiera ser correctamente atendida. Una gran cumbre en España que permitió justamente poner esta alerta a nivel mundial para hacerlo. ¿Qué se hizo en esta alerta? Primero, decir el problema de envejecimiento del mundo. ¿Por qué? Los países desarrollados, me refiero a Europa y me refiero a Canadá y Estados Unidos, tardaron en envejecer alrededor de 150 años. Los países en vías de desarrollo lo haremos en menos tiempo, en prácticamente cerca de la mitad, y no pasará de 50 años, entre 50 y 70 años, tendremos esta gran transición demográfica de pasar de 1 de cada 20 a 1 de cada 4. Es decir, el 25% requerirá una atención diferente para hacerlo. Esto es principalmente lo que se trató en esta cumbre en España. Primero, saber que tenemos que estar preparados desde los cambios de la propia arquitectura, de la propia funcionalidad de las áreas, hasta los propios esquemas de salud. ¿Qué llevó México a esa cumbre? México llevó dos cosas que fueron muy importantes. La primera de ellas fue una guía de información para los prestadores de servicios públicos de qué cosas deben hacer para los adultos mayores y con los adultos mayores. ¿Esto qué quiere decir? Un presidente municipal puede querer hacer una casa de hogar, pero a lo mejor es tan importante como poner una rampa. Entonces, ¿qué fue? Esto lo hicimos con uno de los líderes del envejecimiento, que es Canadá. El gobierno de México tiene un grupo binacional, México-Canadá, donde compartimos las experiencias, y al igual lo tenemos con Estados Unidos. Pero bueno, con Canadá fue con que se hizo esta guía, que sirvió de base porque es un modelo para que las personas que atienden a adultos mayores, y no tiene que ser solamente salud,
se prepare y sepa qué acciones que sepa de hacer. El que esté en transporte, que sepa cuáles son las necesidades de transporte del adulto mayor. El que esté en vivienda, cuáles son las necesidades de vivienda. Y obviamente las gentes que estemos en salud tenemos que saber qué es lo que vamos a necesitar. Entonces esta guía, que es una guía que se hizo en 3 idiomas, español, inglés y francés, y que se compartió y que México y Canadá elaboraron esta guía, sirvió de base para que toda América Latina la utilice como un nivel básico de atención. Conjuntamente con Chile presentamos una cartilla del adulto mayor. ¿Qué es una cartilla del adulto mayor? Es como un check-up, o sea, como un listado de las cosas que tiene que hacer preventivas la persona para vivir más y vivir mejor. Digamos que los retos fundamentales que enfrenta la política de población pasan por el cambio en la estructura de edades de la población. Como resultado de este gran crecimiento que tuvo México hasta los 70s, digamos un crecimiento explosivo de la población, hoy tenemos fuertes contingentes de población entrando a la edad de trabajar. Esto es lo que ha dado en llamarse el bono demográfico, que implica que vamos a tener más gente en posibilidades de trabajar y que podrá sostener con mayor facilidad a chicos y a adultos mayores. Pero esto es solo una teoría. Digamos que el bono demográfico no necesariamente se cristaliza por sí mismo. Habrá que crear las fuentes de empleo, habrá que crear los puestos en materia de educación superior para que realmente podamos hablar de capitalizar este bono demográfico, ¿no? Este es uno de los retos fundamentales. También habremos de vivir en los próximos lustros un crecimiento muy importante de la población mayor de 65 años. Y esto me parece que el país y la política de población tendría que estar haciendo ya muchísimas cosas para poder enfrentar este desafío. Creo que no lo estamos haciendo, particularmente por lo que hace a la inexistencia de un sistema de salud capaz de atender sus necesidades, la de los adultos mayores, y un sistema de pensiones que pueda darles una vida promisoria. Muy por el contrario, estamos viviendo hoy por hoy el quiebre del sistema de pensiones, ¿no? Cualquier sistema de seguridad social, las pensiones se otorgan con base en las aportaciones de sus trabajadores cotizantes y las aportaciones que también hacen los patrones en favor de estos trabajadores, los trabajadores que alguna vez tendrán que jubilarse, tendrán que retirarse. Y los sistemas fueron diseñados con una arquitectura que permite que la población joven, la que está trabajando, aporte para que al momento del retiro se puedan financiar los costos de quienes se van retirando. Cuando la población joven, la que aporta, es amplia, es grande y es además muy joven, pues y cuando al mismo tiempo la población vieja es reducida, la población que se va retirando, pues digamos que existen los recursos suficientes para que el sistema opere financieramente hablando. Pero cuando la población que está financiando el sistema se reduce, la población joven se reduce y además se envejece, y además se acelera el tiempo, el ritmo con el que se jubila la gente, pues de pronto los dineros ya no alcanzan. A eso se le llama una crisis estructural de los sistemas de pensiones. Eso es lo que estamos sufriendo en México. Y es un fenómeno que no es privativo ni del ISSSTE ni del país. Es un fenómeno que se dio en todas partes del mundo. Se sigue presentando. Los 3 principales retos, desde mi punto de vista, son el asunto de la universalidad. Si tenemos de los 104 millones que reconoce el INEGI que somos en el país, 58 millones tienen cubierto más o menos derechos de seguridad social y 46 millones no tienen nada. O sea, ahí tenemos un problema grave, serio. De los 5.300.000 adultos que ubica el INEGI en estos momentos, adultos mayores, o sea, de más de 65 años de edad, la mayoría de ellos, de esa población, en la mayoría absoluta, no tiene seguridad social. O sea, son adultos mayores que la mayor parte de ellos, o una gran parte de ellos, desgraciadamente, mueren abandonados, solos, de tristeza, etcétera. Y es un problema grave que requerimos atender. Entonces, ese es un primer principio. Un segundo es el problema de la equidad.
Si tenemos pensiones de excepción y pensiones bastante pobres y muchos sin nada. Si de excepción, para los expresidentes gastamos 208 millones de pesos al año para 4 expresidentes, les tocan de a 52 millones de pesos por año, si de entre la pensión que se les da, más el personal que los atiende, y carros, va incluido y todo el presupuesto pues que se dedica a ellos, a su atención. Eso nos parece que no puede seguir así y que tiene que modificarse. El tercer gran reto es el problema del financiamiento. No dan los ingresos con los beneficios que se obtienen producto del conjunto de regímenes diversos de pensiones que tenemos. Requerimos indiscutiblemente, han influido la caída del salario, del poder adquisitivo del salario, han influido el hecho de que no hemos tenido crecimiento sólido en el país, no hemos, los recursos que cuando los hubo en las pensiones se utilizaron para la infraestructura médica que hoy tenemos. Qué bueno que se ha hecho así, pero se requiere un reconocimiento del Estado a esa problemática y buscarle una solución entre todos. Entonces lo que proponemos responsablemente es encontremos una fórmula en donde todos pongamos. Todos hagámonos corresponsables de encontrarle una solución, tanto para que transiten en estos momentos los regímenes que consideramos de excepción y otros, como también para sentar condiciones para la seguridad social universal y la atención solidaria a todos estos adultos mayores que hoy no tienen nada. El hecho de que México vaya a ser cada vez más viejo, ¿es necesariamente una mala noticia para el país? Yo creo que es una buena noticia, porque aquí tenemos que entender que los avances de la medicina están permitiendo de que podamos vivir más años. Yo te quisiera referir... ¿Pero también mejor? También mejor, esa es la preocupación y esa es la obligación del gobierno y de la sociedad. Juntos tenemos que hacer que, ¿qué caso tiene que yo viva 80, 90 años si mi calidad va a ser... La calidad de vida. Entonces hemos venido mejorando en la expectativa de vida. Si nos referimos un poco al 1810, el promedio de vida eran 27 años, o la expectativa de vida eran 27 años. El cura Hidalgo, cuando se lanza el movimiento de independencia, él tenía 57 años. Era un viejo, pero muy viejo. Entonces, hemos ido avanzando, han suscrito convenios con Naciones Unidas, que el adulto mayor debe de seguir trabajando hasta que puede y hasta que quiera, mientras sea productivo. Entonces, convencer a la sociedad de que, oye, no despidas a la gente a los 45, 50 años. Tenemos un proyecto muy ambicioso para a mediano plazo lograr la cobertura total de los servicios de rehabilitación. Esto nos va a permitir poner en marcha acciones de prevención para evitar precisamente que muchas secuelas que causan enfermedades crónico-degenerativas se instalen y al rato tengamos una gran cantidad de adultos mayores con discapacidad. Entonces estamos previendo el aspecto de salud como algo muy importante, pero también como un eje central el que se incorporen de manera mejor a la familia. Tenemos adultos vulnerables que están abandonados o que vemos que han sido maltratados o explotados. Entonces queremos que la familia sea el ámbito donde ellos puedan desarrollarse de mejor manera, donde se propicie su autogestión, pero sobre todo se preserven sus derechos. Perdimos ya en este país la oportunidad histórica del llamado bono demográfico, un país más joven, más pujante, más realizador de obras, de infraestructuras, de planes, de proyectos, etcétera. No hemos perdido la oportunidad, definitivamente no, tenemos esa oportunidad enfrente, la tenemos ahora. Sin embargo, sí hemos perdido años valiosos, que son los años que han ocurrido, sobre todo a partir de la década de los 80, en que las crisis económicas han sido recurrentes y que el crecimiento económico del país ha sido casi se ha estancado. Esas 2 décadas han sido 2 décadas que nos han costado mucho, porque sí, en esas 2 décadas nuestra población económicamente activa aumentaba casi en más de 1 millón de personas por año, y no todas esas personas pudieron encontrar empleo en el mercado de trabajo, en nuestra economía. Entonces sí perdimos esa oportunidad porque tenemos un porcentaje muy elevado en el empleo informal, tenemos grandes rezagos que tenemos que encarar y que tenemos que enfrentar. Junto con ello tenemos todavía 3 décadas ¿cuántos años nos quedan de juventud? Que le llamamos nosotros ventana de oportunidad demográfica, 3
3 décadas más, en los cuales la proporción de población en edad laboral va a seguir aumentando de manera importante y al mismo tiempo va a tener una mayor carga, un menor número de dependientes que atender. Ese periodo favorable es un periodo que tenemos que aprovechar para impulsar nuestro crecimiento económico, para que realmente esa capacidad productiva, esa fuerza creadora realmente se vea en beneficio de la sociedad. Ante este escenario, México ya el destino lo va a alcanzar. Ya nos alcanzó. No, yo creo que ya nos alcanzó, ya nos está tocando a las puertas. Si esperamos más tiempo, se nos va a agravar más el problema, va a crecer la demanda de los adultos mayores y al mismo tiempo vamos a tener una mayor presión a las finanzas públicas. O sea, no debemos ser irresponsables, debemos sentarnos ya a platicarlo. Desde mi punto de vista hay que revisarlo prácticamente todo. Y son reformas que no son sencillas de hacer en ninguna parte del mundo, se hacen fácilmente. Son reformas que tienen que prenderse con un alto contenido de negociación política y eso es muy importante. Estos son los temas que realmente debiéramos estar discutiendo. ¿Cuál es el futuro demográfico de nuestro país? Porque responder a la pregunta de cuál es el futuro demográfico nos debería dar las bases que sustentaran una política pública de largo plazo. Aquí estamos surgidos a una modernización del discurso demográfico, porque para un jubilado, para un pensionado, la autonomía respecto a su vida es algo fundamental, que no le gustaría compartir con la familia que viene detrás y que lo hace porque la pensión no le alcanza. Es decir, estamos en México, le digo, ante una penuria total de alternativas, pero seguramente empezaremos a oír por voz de estos jubilados y pensionados las mejores salidas. ¿Cómo concientizar que todos vamos a ser grandes y que a final de cuentas esto es como una gran cadena de ejemplos y que uno debe atender a sus propios adultos mayores para hacerlo? Yo le diría que el envejecimiento demográfico es el gran fenómeno del siglo XXI que va a caracterizar a nuestro país, a la demografía de nuestro país. Que estamos en mejores posibilidades que en el siglo pasado de encarar este fenómeno, digamos, sismo demográfico que vamos a vivir. Estamos en mejores situaciones para encararlo y que lo debemos hacer conjuntamente, sociedad y gobierno. La tendencia es ya irreversible. México está dejando de ser un país de jóvenes para transformarse cada vez más en hogar de personas adultas. Ahora, como hemos escuchado, lo urgente es empezar a trabajar para que este creciente sector de la población tenga no solo una vida digna, sino también productiva. Y dicen quienes saben de esto que estamos todavía a tiempo de lograrlo. Ojalá que así sea. Así llegamos al final. Los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces. Hasta siempre. TV Azteca presentó Reporte 13.